Buenas tardes, estamos aquí con Yasin Sueja, periodista sirio-español, residente en Estambul, desde donde edita una revista online, que nos dirá el nombre él, porque yo no sé pronunciar. Y es una persona que, a pesar de su juventud, ya almacena una gran experiencia y tiene un gran bagaje hablando sobre todo el mundo árabe, pero en especial también sobre el conflicto sirio. Participante esta semana en el ciclo de conferencias organizados por el Partido Sain y que lleva el título de Ninguna persona es ilegal, tenemos la oportunidad de que nos atienda aquí en Santiago de Compostela y que dialoguemos un ratito sobre lo que es el conflicto en Siria. Primero, antes de nada, nos gustaría entrar en el tema del lenguaje, ¿no? Se habla de crisis de refugiados, de crisis humanitaria, de avalancha de refugiados. Vaya lenguaje, ¿no?, el que marca nuestros periódicos estos últimos meses. Sí, bueno, los periódicos y la esfera política, y además es una mezcla macabra, no sé cómo llamarle, también no es solo el lenguaje, sino que es también los tiempos. O sea, si hablamos entre comillas de crisis de refugiados, parece paradójico que nos hemos enterado de que hay una crisis de refugiados en verano de 2015, cuando realmente hay refugiados sirios desde abril, mayo del 2011, pero claro, son crisis de refugiados cuando al parecer, no sé, hacen un efecto visual en algún sitio de Europa, o en el caso de la foto del niño de Aylan, que fue una foto que removió muchas conciencias, pero no era la primera foto ni fue la única, pero bueno, esto del periodismo, esto de los medios, hay momentos en los que pues suena la campana o no suena. Después, pues otros términos ya, avalancha de refugiados, incluso crisis, ¿no? Algún momento que crisis, como quieres decir muchas cosas pero acabas no diciendo nada, o simplemente poder ver alguna vez que traen algún experto sobre Oriente Medio, sobre Siria, y te dicen, no, es que claro, es que el tema es muy complicado, no, ya, pero claro, o sea, la complejidad como escapatoria, ¿no? Es que es todo muy complejo, hay muchos intereses mezclados, hay lo étnico, lo religioso y tal. Bueno, ya si es complejo, claro, parece que nos hemos acostumbrado a una vagancia pues intelectual e incluso moral, que si ya la cosa es compleja, ya no nos pidas mucho, que a mí dame blancos y negros, ¿no? Parece que en algún momento. Siria 2011, ¿no? En general, todo el mundo árabe, la primavera árabe, pues, todo un movimiento que da muchísima esperanza, que parece que empuja la democratización del mundo árabe. Y en Siria, ahí en 2011, pues surgen movimientos muy fuertes. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la razón de esos movimientos democráticos que hubo en Siria en 2011? Lo que ocurre en 2011 es más o menos en distintos niveles y en distintas expresiones lo que aparece en casi la mayor parte de los países árabes. Y es que las contradicciones socioeconómicas y políticas llegan a niveles en los que los regímenes, pues ya viejos, ya enquistados, ya pues oxidados, son incapaces de tratar, son incapaces de huir de ellos incluso hacia adelante. En Egipto, en Túnez, pues la expresión tuvo otro carácter, fructificó de alguna manera, parcialmente, pues rápido. En el caso de Siria y Libia, pues la represión fue directamente hacia un sentido bélico, ya no de represión policial, o ya eran dos regímenes que parece que sabían que esto no podían tratarlo parcialmente, ¿no? Había que acabar con ello. Y bueno, violencia solo genera violencia. Cuando al fin y al cabo estás tratando con una enorme masa humana, pues que la verdad poco tiene ya que perder, que sale a protestar, le matas 10, salen los funerales de los 10, en estos funerales matas a otros 10, una y otra vez, esta gente se va a levantar en armas, la cosa aumenta, pasas a un contexto bélico en el que, por supuesto, ya ahí entra el tema regional, ya entran no sé cómo llamarle, la guerra fría histórica, si entre Irán o Arabia Saudí, si entra Turquía ahí, entra Rusia, entra Estados Unidos, y pasamos a tener ya muchos niveles, el nivel local, el nivel regional y el nivel internacional, ¿no? Claro. Y luego
pasado el tiempo, acabamos hablando solo de esa realpolitik, de conferencias de gente muy bien vestida y tal, pero el nivel regional no se acuerda de nadie. Traté de intentar en estos años, intenté ver la mayor cantidad posible de producción periodística o incluso de análisis sobre lo que ocurría en Siria, y lo que más falta realmente, es interesarse por qué esta gente se levantó dispuesta a morir. Porque de Rusia y China y Estados Unidos o de Arabia Saudí, Qatar, Turquía, no sé qué, hay mucha gente dispuesta a hablar y todos son muy entendidos y muy tal y eso. Pero de la realidad del país, de por qué llegó esto a lo que llegó en temas internos, pues casi nada. Y eso, bueno, eso no es nuevo, eso es un tipo de orientalismo que no es nada nuevo. Ya decía, creo que fue Levi Strauss, ¿no?, que las ciencias humanas en Europa, aquí se usa la sociología y la política, y fuera de Europa ya sí eso se usa la antropología, ¿no? Hablamos es que son etnias y religiones que se matan entre ellos de toda la vida y tal, y bueno, ya está. No hay nada racional, ¿no? No hay una razón de protesta, tú no tienes unas aspiraciones, no hay un empobrecimiento, no hay una sensación de marginalidad, no, eso se lo negamos a esta gente, ¿no? Allí solo se matan por religión y petróleo, porque son así, son seres, pues es como, no sabría cómo llamarlo, es como una especie de deshumanizar a la gente, ¿no? Un poco. Claro, estamos hablando de eso, de que es como la cuna de la humanidad, ¿no? Ahí cuando estudias Mesopotamia, ahí surge la escritura, ¿no? Ahí surge todo lo que es la cultura de nuestra sociedad, y en medio de eso ahora nos encontramos con muchos actores que parece que están metiendo ahí sus garras. Entonces, claro, es muy difícil para un lector, desde luego, que lea aquí en España, entender muy bien cuál es el papel de Irán, de Rusia, de Estados Unidos, de la Unión Europea en todo esto, ¿no? Entonces, nos gustaría eso, que nos explicara, si puede ser, pues un poco a qué juegan, porque aparentemente son, pues eso, luchas externas a Siria que están matando a Siria, ¿no? Sí, ahí también podemos, no sé, analizarlo a lo mejor en diferentes niveles. Sin duda hay actores regionales que para ellos el conflicto sirio es parte de su guerra, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Irán, para Irán Siria es un aliado / satélite de vital importancia para el proyecto, no sé, entre comillas, imperial iraní. Para Arabia Saudí, pues no deja de ser también un campo donde se le puede ofrecer frente a Irán, porque al fin y al cabo es la guerra regional por antonomasia. Pues para Israel también no deja de ser también un conflicto en el que se pueden cambiar las cosas a su favor. Al fin y al cabo Siria, aunque no haya tenido enfrentamientos directos en los últimos 40 años, pues es un aliado, o es un vecino, pues del que no se fía mucho, tal. Después tienes la crisis de un modelo regional ya caduco, o sea, habría que empezar a pensar de que realmente aquella zona está configurada porque dos oficiales, uno inglés y uno francés, se juntaron a una tienda de campaña, creo que fue en Egipto, en Sudán, y decidieron que la división era así, que esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Y esto es un modelo que habría que replantear, ya no solo las fronteras entre países, sino la configuración interna del país. Hay una crisis en Siria que no es solo la crisis de modelo de Estado, si democrático o no, también hay una crisis de centralidad, ¿no? Hay zonas, aldeas muy alejadas de los centros urbanos históricamente conocidos de Siria, pues que aparecieron, ¿no?, en estos últimos 5 años y que se reivindicaron. Aquí estamos, tienen sus reclamaciones, tienen sus inquietudes, pero tienen también su identidad, ¿no?, que quieren formar parte de este país. No puede ser que siga el tema como que es un país que es la capital y provincias, ¿no? O sea, habría que replantearse también lo que es el modelo de Estado en el Levante. Y un tercer nivel, no menos importante, pues sería, yo creo, que la crisis sistémica internacional. O sea, nosotros no por vanidad decimos que Siria es un problema mundial. No es que Siria haya provocado un problema en el mundo, sino que el conflicto sirio apareció en el que realmente el mundo está en crisis.
parecerá una obviedad o parecerá a lo mejor una tontería decir cuando el mundo no estuvo en crisis, ¿no? Pero esos modelos tan agotados que vemos ahora mismo, yo creo que ya sobrepasan cualquier cosa que hayamos visto antes. Y es ahí donde está el papel de Rusia. Rusia Sí, bueno, planteando, está ahí, ¿no? Parece que Rusia y Estados Unidos están otra vez enfrentados en el tema de Siria. O por lo menos eso es a lo que parece que la administración Putin aspira, ¿no? Al fin y al cabo es una retórica un poco, no sé si llamarle pseudonacionalista de Putin, que como el anhelo de recuperar el poder imperial, de que Rusia sea un actor mucho más allá de sus fronteras, no solo en el tema checheno, no solo en el tema centroasiático, no, quiere ser un actor, pues como lo era antes la Unión Soviética, que tenga voz y voto en cualquier sitio. Aparte de eso, también para Rusia, pues tiene también sus cuentas con Siria y con el mundo árabe, y al fin y al cabo no es nada secreto que realmente tiene una preocupación con la cuestión musulmana, entre comillas, dentro de las fronteras de la Federación Rusa o incluso en Centroasia. Y para ellos es un problema que hay que tratar. Vieron las revueltas árabes desde un primer momento como una amenaza, porque para ellos su lectura era que esas revueltas árabes desplazaban regímenes que eran más amigos o menos amigos, pero eran regímenes autocráticos con los que tratas con una persona, no tratas con un país, y eso es mucho más fácil que tratar con realidades mucho más complejas y sobre todo si hay islamistas por medio. Claro. Entonces hablabas de que aparte del nivel internacional y regional había también motivos locales, o sea, problemas políticos que tenían los sirios que hicieron que se levantaran en la Primavera Árabe y la represión. ¿Eso nos puedes contar un poco más de esa realidad que está más oculta? El nivel político, pues, nivel político se podría resumir en que no había política en Siria. Hay alguien que manda y nada más. No hay ningún tipo de plaza pública, por decirlo de alguna manera. No solo a nivel político, a nivel intelectual, a nivel mediático, todo. Hay solo un actor, que es el régimen. Y lo que hay en Siria es una historia de represión estatal brutal, pues que empezó desde el 63, desde que llega el partido Baath al poder, y se recrudece ya en los 70, en los 80, con el padre de Bashar al-Assad, con Hamid al-Assad. Luego llega Bashar al-Assad, eso no cede, y llegando a los niveles que llegamos ahora mismo, con un despliegue militar impresionante para dejar el país hecho una ruina, vamos. Eso ya sí podemos hablar a nivel político, pero es que lo que vivía Siria era una crisis en todos los sentidos. Había una crisis socioeconómica brutal. Primero empezó porque ya el modelo de Estado del padre de Hamid al-Assad, esa economía planificada al estilo soviético, primero estaba caduca y segundo estaba ya muy carcomida por la corrupción. Durante los años 70, 80 y 90 se construyeron fortunas impresionantes de oficiales del ejército. Que esos mismos oficiales del ejército, sus hijos, eran los magnates emprendedores de los 2000 cuando Bashar al-Assad decidió que queríamos pasar de economía planificada a algo que él denominó economía social de mercado, ¿no? Empezaron a ver esas grandes corporaciones, empezó a ver esos magnates de 30 y pocos. Por ejemplo, su propio primo, Rami Makhlouf, pues cuando se hizo con el poder de todo el sector de las telecomunicaciones en Siria a principios de los 2000, pues tendría 34, 35 años, o sea, una joya el chaval, y que ahora mismo controla pues porcentajes muy altos de la economía siria, porque claro, cualquier concesión en cualquier sector, pues cualquiera se atreve, ¿no?, a intentar plantarle cara o a intentar ser su rival, ¿no? Y no es solo él, es él, sus alianzas, sus negocios pues con algunos países del Golfo, con magnates rusos, etcétera, etcétera. De hecho, aparece su nombre y el de otros magnates, ¿no?, del régimen en las famosas listas de, ¿cómo era? Falciani, creo.
Sí. Las Islas Falciani, Sí. pues aparece esta joya bastantes veces, ¿no? De ese entramado de blanqueo de dinero que tiene por Europa y que creo que por Suiza hay bastante más dinero sirio que en muchas grandes ciudades sirias. Y mira, y la Unión Europea siempre con su discurso de los derechos humanos, de nosotros en el centro ponemos el respeto a los derechos humanos, parece que ahora está buscando, ¿no?, sus gendarmes exteriores, ¿no? A Pues, quien echarle la culpa. O sí, pues quería llegar precisamente a esto, cuando estaba hablando de que hay una crisis general o mundial de sistema. Sí. Y la verdad, uno de los principales actores en los que se ve muy claro es la Unión Europea. No vamos a creernos, desde luego, ese discurso tan buenista, tan eso, que eso nunca fue así, claro, ¿no? Pero yo sí que creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa sí que tomó lecciones, algunas lecciones, y que en realidad sí que había algo en Europa, en su conjunto, ¿no? Sí que había algo emancipatorio, sí que había algo de, pues vivimos un trauma que nunca se repetirá, de alguna manera, había, pues, ya no solo en la mirada de Europa hacia el resto del mundo, pues había un discurso, por lo menos unas ideas de justicia social, de democracia y tal, que parecía en aquel momento que eran ya tan establecidas que ya nadie las discutía. Eso, pues con la crisis económica, primero se empezó a discutir, pues dentro de Europa misma, con las barbaridades que hubo, pues por culpa de los recortes en los servicios básicos, en sanidad, en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que hace 20 años o 30 años era impensable que llegásemos a replantearnos si la gente tenía derecho a la sanidad o derecho a la educación. Pues ese mismo punto de, no sé, de caducidad o de agotamiento, no sé cómo llamarlo, al que llegó Europa, se ve también en su relación con el mundo adelante. Es que ahora mismo Europa me da la sensación a mí que cada vez que se ve más enferma, cree que soluciona su enfermedad levantando muros. Y el último muro, pues es el acuerdo de hace 2 días, que es una vergüenza. O sea, tú tienes una crisis, sí, dices la falacia de, bueno, no, es que claro, hay que terminar con el conflicto sirio para que dejen los sirios tener que escapar. Pero ya que escapan, pues les cierro muros para que no me vengan, ¿no? Claro. Y luego ya veremos si solucionamos o no. Pues, la verdad, no sé, yo soy tan europeo como sirio, y la verdad, el dolor de una parte solo ve delante la vergüenza de la otra. Me ha pasado. Sí, y los sirios, quería hablar ahora de eso, ¿dónde ves la esperanza? ¿Dónde están las posibilidades de salir de este conflicto? Nosotros vemos, por otro lado, a un pueblo sirio también con unas muestras de dignidad importantes entre los refugiados, pues hechos de esperanza que hablan también de que se organizan dentro del dolor y que buscan salida, ¿no? Ya sea fuera o dentro. ¿Dónde ves tú la esperanza? Pues precisamente estas 2 semanas que parece que están la comunidad internacional experimentando, ¿no? Pues lograron llegar a una especie de un pequeño alto el fuego parcial, interrumpido un montón de veces y tal, pero que bueno, que sí que realmente bajó el nivel de violencia bastante en el país. Y fue muy llamativo hace 2 o 3 días que entre que la gente empezó a ver que bueno, que cesaban un poco los bombardeos, volvieron las manifestaciones y las concentraciones, pero en ciudades completamente destruidas. Es que no sabíamos por dónde salía la gente. Yo veía las fotos y alucinaba, pero esta gente aún tiene la capacidad de decir, no, mira, es que vale, igual ya lo perdí todo, pero sigo repitiendo que yo salí porque quiero dignidad, porque quiero libertad, porque no quiero seguir viviendo bajo el yugo de lo que estuve viviendo medio siglo, ¿no? Y esto, pues, eso a nivel interior del país. A nivel de refugiados, pues, a ver, lo que se ve en Turquía, por ejemplo, es impresionante. La gente queriendo siempre, pues, salir adelante, buscar una manera de vivir con dignidad, de vivir, pues, mínimamente bien, pero realmente lo que quieren es volver a su país, ¿no? Ganas le echan lo que haga falta. Lo que pasa es que también esas ganas se encuentran también con el pensamiento realista de que el final del conflicto sirio no está en manos de sirios. O sea, como la comunidad internacional no decida que ya está, pues nunca va a parar. Y que realmente, si la comunidad internacional, hablo de comunidad internacional, pues el conjunto de Estados Unidos, China y actores regionales, si hubiesen decidido parar la guerra hoy, la paran ayer, no hoy. Bueno, Yasin, también queríamos preguntarte, porque nos parece muy interesante,
tu revista online, de difícil nombre para mí. Al-Jumhuriyya. Eso, que está editada en árabe y en inglés. Y también nos gustaría que nos contaras ese proyecto, porque nos parece un proyecto también muy interesante, que está hecho en Estambul, que está hecho fuera de Siria, por periodistas sirios, que tenéis a gente, digamos, en todo el mundo árabe, y que vemos que además tiene un nivel de publicación bastante importante, ¿no? Bueno, sí. Realmente, la verdad, no empezamos pensando nada a lo grande, ¿no? Éramos un grupo de pues, unas 7 u 8 personas, entre periodistas, académicos, estudiantes, que en 2012 decidimos que la verdad valía la pena pensar en hacer como una especie de, pues al principio era como una especie de blog colectivo, ¿no? De bueno, publicar alguna cosa de vez en cuando, tal. Sobre todo porque en aquel momento buena parte de estos miembros fundadores vivía en Siria, ¿no? Pues podía contar un poco lo que estaba viendo y tal. Poco a poco pues empezamos también a recibir pues contribuciones de gente que ya sean escritores consagrados o chavales que escribían por primera vez, que les apetecía, ¿no? Escribir, sobre todo porque desde un principio tuvimos una imagen como muy clara de portal de internet, como de una visión bastante progresista, bueno, muy progresista, definitivamente opositor al régimen, muy radical en sus demandas democráticas, por decirlo de alguna manera, pero también con un conflicto bastante grande con los islamistas, con un discurso bastante diferente respecto a la cuestión de los islamistas, porque ese es un tema muy importante en las revueltas árabes, son mis rivales, pero yo no quiero que los aniquilen. Yo quiero tener una lucha política con ellos dentro de un marco democrático, siempre que ellos estén dispuestos a esto. Claro. Que hay buena parte de ellos que sí lo están. Que puedes rivalizar con ellos o puedes tener los sentimientos más negativos de los que quieras, pero realmente, o sea, reducirlos todos a la imagen del yihadista de turno que quiere matar a todo el mundo es muy injusta. Es muy injusta. Es tan injusto como decir que Bashar al-Assad es laico. Es igual de injusto. Y poco a poco pues empezó el proyecto un poco a crecer. Durante 2 años trabajamos pues de manera completamente voluntaria. Luego empezamos a buscar maneras de financiarnos pues con becas de organismos, ONGs, contribuciones, alguna que otra donación, ¿no? Muy pequeña, que bueno, ahora mismo tenemos un poquito de presupuesto que realmente pues nos cubre, si quieres, los costes operativos, más o menos. Ninguno de nosotros vive completamente de eso, que eso también es muy importante, aunque pasen épocas que sí, que lo necesites más o menos. En el caso de la gente que trabaja, pues de editores, de tal. Y bueno, este año empezamos también a regularizar un poco nuestra publicación en inglés, porque vemos que hay mucha discusión, ¿no? En el plano global sobre Siria, buena parte de ella es en inglés, que es una discusión que seguimos y que la verdad nos suele cabrear bastante. Entonces queremos formar parte de esta discusión, pues siendo una voz, digamos de alguna manera, siria, ¿no? Ya sea pues con contribuciones escritas directamente en inglés como traducciones de algunos textos importantes que se publicaron en árabe o tal. Ahora mismo, por desgracia, de los miembros fundadores ya no queda nadie en Siria por motivos pues, obvios. Pero bueno, entran nuevos colaboradores, gente muy joven. O sea, lo que intentamos es pues, tener desde a lo mejor algunos textos bastante largos que realmente por teoría no se podrían publicar online, ¿no? Unas cosas muy largas, unas parrafadas, pues ensayos sobre análisis o sobre temas culturales o tal, pues lo que nos gusta es que lo podemos combinar en el mismo portal con historias contadas por chavales de 19, 20, 22 años de lo que vivieron, claro, con nuestra ayuda editando, dándoles consejos de cómo, por ejemplo, explicar más el contexto, contar su historia para que puedas comprender de dónde vienen o tal, que acabe saliendo una especie de reportaje contado en primera persona de gente no profesional. A mí me gusta llamarlo, bueno, lo llamamos en inglés storytelling, o sea, una especie de cuentacuentos, pero te está contando un cuento, no es que sea un cuento real, es que es la realidad, pero contado de una manera, sí, periodística, pero no es un profesional quien te la está contando,
es casi alguien, una escuela. Es alguien que la está viviendo, ¿no? Es una manera que yo creo que está entrando con fuerza, ¿no? En muchas zonas del mundo, en América Latina ya hace mucho que existe esto, ¿no? Y que no es algo que lo provocas, es algo que al final la realidad lo provoca. Después de tiempo la gente tiene ganas de expresar, tiene ganas de que se entere la gente de lo que vivió y tiene ganas de que le reconozcan, ¿no? Una cosa de que me reconozcan el dolor, que me reconozcan lo que pasé y la verdad me gusta decir que somos una plataforma que apostó mucho por esto y que la verdad la apuesta nos salió muy bien. Pues muchas gracias, Yasin Sueja, ánimo pues con ese proyecto y muchas gracias por ilustrarnos, por darnos luz sobre el conflicto de Siria y también por estar con nosotros en este ciclo de conferencias de Ninguna persona es ilegal. Muchas gracias, Yasin. Gracias a vosotros.